Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues hoy, Celsin, vamos a platicar un tema pues interesante. Queremos ahí también un poco quitar algunos mitos porque muchos de esto que vamos a estar hablando hoy se confunde se piensa que son sinónimos cuando en realidad son cosas completamente diferentes, aunque sí se relacionan. Hoy vamos a estar hablando de violaciones a derechos humanos frente a las comisiones delictivas y vamos a estar platicando un poco el contexto general de temas, sí, digo, el refuerzo va a ser un poco más sobre violaciones a derechos humanos, pero pues vamos a hacer un entronque también con el acceso a la justicia, que justamente el acceso a la justicia termina siendo un derecho humano, ¿no? Pero vamos a hablar un poco del panorama. ¿Nos podrías contar un poquito, Celsin, de qué va todo este tema de derechos humanos y demás? Sí, mira, pues para poder entender y comprender que pues tenemos o existen leyes y derechos que nos protegen en suma vitalidad y que para poder defenderlos y exigirle al Estado, que es el que nos garantiza esto y que se respeten, em, es que el Estado debe de tener poder identificar estas herramientas, ¿no? Que tenemos justo para que, y nosotros como sociedad las identifiquemos, que es para un beneficio de cada uno de nosotros. Hablaremos también de este tema que es, como lo mencionabas, es de suma importancia y que trataremos de clarificar pues dos términos que en ocasiones se confunden. Si bien guardan esta relación, pero no significan lo mismo. Para empezar, pues el derecho internacional de los derechos humanos surge con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. 3 años después de que esto se concluyó o terminó la Segunda Guerra Mundial, es cuando se creó esto. Pues, hecho histórico documentó e inspiró en las declaraciones de derechos del siglo XVIII, que reconociera que todos los seres humanos somos iguales en derechos y que los derechos son inherentes a nuestra condición humana y que nos pertenece a todas y todos, sin limitaciones, sin condiciones ni nada por el estilo. Sin embargo, estas realidades pues a veces se enfrentan pues empobrecidas aquí en todo lo que es el mundo, y aparte existen estos abusos de poder, ¿no? Que cruzan pues toda la historia de los pueblos y que evidencian la insuficiencia de este discurso de los derechos humanos, ¿no? Que no parta de un análisis de relaciones del poder. En ocasiones, el pensar en derechos humanos es concebirlos como ideales lejanos, ¿no? Que difícilmente los podemos materializar, y que se habla de utopías y que si bien no estamos de acuerdo con una idealización, reconocemos que no son una realidad hoy en día y que la construcción de una cultura crítica de derechos humanos que pues debe de favorecer su apropiación popular aún es pendiente pues en varias regiones del mundo. Pero precisamente estos análisis sobre las relaciones de poder nos permite entender y ver más allá del ideario colectivo de los derechos humanos, y que también estos derechos humanos existen pues violaciones estatales, ¿no? Obligaciones, perdón, estatales que pueden ser revisadas por la ciudadanía y que también ello tiene pues estas responsabilidades dentro de las organizaciones sociales, políticas y económicas. Pero entonces, ¿cuándo se violan estos derechos humanos? Partiendo de que el Estado es el principal pues garante, ¿no? De estos derechos, la violación de un derecho económico, social o cultural ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar, proteger y respetar que los ciudadanos puedan disfrutar de estos derechos sin discriminaciones. Las violaciones a derechos humanos son transgresiones que
1, a las condiciones y facultades inherentes a la persona. 2, a las obligaciones nacionales e internacionales que tienen un carácter universal. El otro 3, el Estado, en cuando el cumplimiento es la acción u omisión de sus obligaciones, todo lo cual genera una afectación individual y social. Pero también estos derechos humanos deben de ser respetados por todas y todos, por ejemplo. Hablando de la libertad de expresión. Este sabemos que es un derecho que tenemos en un plano de manera individual, pero que también va a tener estos límites donde su ejercicio no puede afectar pues los derechos del otro. Lo mismo ocurre con derechos de la propiedad, el derecho de la libertad, los derechos sociales, etcétera. Inclusive, estos derechos humanos deben de ser respetados por empresas, que son entes jurídicos que van a tener estos derechos y obligaciones, pero no derechos humanos. Sin embargo, algunas de sus actividades van a incidir en ellos. Por ejemplo, si una empresa puede conseguir contratos para actividades de extracción minera, pero dentro de estas reglas que pues que se deben de atender, se cuenta con los estudios de impacto ambiental o aquellos en donde se analice si su actividad no va a afectar territorios ancestrales. Si es así, entonces el derecho a un ambiente sano y los derechos del pueblo y comunidades indígenas debe de estar por encima de todos estos y la empresa pues debe de respetarlos, ¿no? Porque estamos hablando de derechos colectivos. Entonces, estas violaciones a derechos humanos se van a ligar directamente con estructuras de corrupción e impunidad sistematizadas, pues directamente con la violencia. Pero, así como nosotros sabemos, ya les expliqué, ¿no? Cómo, qué es o cómo se violan los derechos humanos, también existen, ¿no? Estas diferencias entre los derechos humanos y los delitos, ¿no, Norma? Ajá, porque justo de lo que has hablado a partir de este entendimiento general, y yo creo que casi en todos los programas tocamos un poco el tema de las obligaciones, ¿no? De los derechos humanos, porque sí, estos derechos son como la herramienta que tenemos como ciudadanos para protegernos del abuso del poder, pero que no nada más, bien lo has referido, no nada más es un tema de le toca al Estado protegerlo, no, no, también como individuos e incluso como entes jurídicos, pues toca un abordaje de respeto y demás, ¿no? Pero como mencionábamos en un inicio, se suele confundir la violación a derechos humanos con los delitos. En algunos momentos hay un entronque directo, pero no necesariamente son sinónimos. Las violaciones a derechos humanos, de alguna manera, tienen, digamos que de donde empiezan a tener esta sociedad, estas reglas, ¿no? De imponer ciertas conductas que debemos de respetar. No necesariamente es una imposición como de alguna forma desde un estado absolutista, ¿no? Como de tienes que hacer lo que yo te digo, no, sino pensemos que como sociedad nos construimos y ponemos reglas y decimos, bueno, en este pequeño espacio donde vamos a cohabitar, va a haber cosas que no queremos que se trastoquen y que vamos a respetar y vamos a garantizar, ¿no? Mucho de esto que nos hablan en las escuelas del contrato social y demás, ¿no? Y por ahí hay un libro interesante, El Señor de las Moscas, que un poco habla sobre este contexto en donde pues nos conformamos como una unidad, pero a partir de ahí generamos ciertas reglas que vamos a respetar como individuos. Y de alguna manera vamos definiendo las normas o las conductas antisociales que no queremos en ese pequeño espacio o en ese entorno. Y desde ahí es donde vamos a generar de alguna forma catálogos de conducta en donde vamos a limitar lo que puede afectar a un plano individual como a un plano pues comunal, ¿no? Por así decirlo, comunitario. Desde ahí es donde vamos a poner los castigos de lo que no queremos que suceda, ¿no? Porque si haces tal cosa va a pasar tal o vas a tener tal consecuencia. Y ahí vamos fijando esos castigos que se le impongan a las personas que incumplan estas reglas. Sin embargo, lo que podemos darnos cuenta es que también los delitos son cometidos por individuos o que también pueden ser cometidos por empresas, lo que conocemos como personas morales, ¿no? Entonces,
En los ejemplos que luego retomamos mucho, ¿no? Que ponemos a Celsin que roba un celular, ¿no? Que constantemente ponemos ese ejemplo, pero es que es el que nos sirve para todas estas cuestiones. Si sabemos que Celsin ha robado un celular, entonces podemos acudir ante un ministerio público y ahí se va a iniciar un procedimiento penal para saber si efectivamente Celsin se robó el celular, vamos a investigar todo ese hecho delictivo, vamos a procesarlo y vamos a sancionarlo. Acá lo que nosotros vemos es que el Estado es el que facilita que yo pueda ejercer ese derecho, ¿no? Va a generar instituciones, va a tener reglas para de pronto cuál va a ser el proceso en que va a seguir Celsin, cuáles van a ser mis derechos, sus derechos de ella. Y si de pronto el Estado, y es ahí donde se cruza el derecho humano, si de pronto el Estado no regula todos estos lineamientos, entonces lo que vamos a tener es que yo no voy a poder ejercer mi derecho al acceso a la justicia. Y entonces el SIN pues va a poder estar robando sin ninguna limitación porque pues el Estado no está permitiendo que se investigue ese delito y que en consecuencia se sancione. Entonces aquí sí hay un ligue directo con otros derechos, pero digamos que la esencia o la base primigenia sería que el Estado pues regule estas relaciones sociales y que establezca estos catálogos de prohibiciones y estos catálogos de castigos a partir de que como sociedad nos hemos puesto de acuerdo de lo que no queremos que ocurra en ese entorno. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no, Celsi? Sí, así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las violaciones a derechos humanos frente a comisiones delictivas y Norma nos estaba platicando sobre estas diferencias, ¿no? De las violaciones a derechos humanos y los delitos y pues qué son, ¿no? O sea, si los delitos graves de violación a derechos humanos y estos temas. ¿Nos puedes seguir platicando, no? Por favor. Sí, o sea, tú nos decías un poco cuándo se violan los derechos humanos y que decíamos que, bueno, de un primer estadio el Estado es el que debe de proteger a partir de obligaciones específicas, garantizar, proteger y respetar, ¿no? Que esas son como las básicas, porque también tiene que ver con la promoción, pero ahorita con el tema que estamos manejando, tiene que ver con estos tres elementos, garantizar, proteger y respetar. Bueno. De pronto, lo que también retomabas tú, que hay obligaciones de hacer y no hacer, ¿no? O sea, al Estado le corresponde, por ejemplo, en el tema de la educación, pues garantizar que existan escuelas, ¿no? Para el tema de el bienestar social, pues garantizar que se tengan todos los insumos necesarios, por ejemplo, para el tema de una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, hay cosas que le toca hacer al Estado, pero también hay cosas que se tiene que abstener, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, bueno, que se abstenga de, pues, coartar ese derecho. Pero de pronto, lo que nos damos cuenta en el tema de derechos humanos es que tenemos todo este entronque sí general de cuándo se violentan, pero también tenemos graves violaciones a derechos humanos que en ocasiones sí se relacionan con comisiones delictivas. Pues estas conductas tienen que ver con la violación a derechos que son inderogables para las personas, como el derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad, la libertad, que si bien lo hemos reconocido dentro del ámbito nacional o local, tiene que ver con todos estos postulados desde el ámbito internacional, ¿no? Lo que hemos dicho que nos suscribimos al tratado internacional y que decimos que vamos a respetar en nuestro estado, también haciendo las regulaciones internas. Pero lo que también hemos visto es que las violaciones graves a derechos humanos sí a veces también tienen un cruce con comisiones delictivas, pensemos el tema de desaparición forzada o de trata de personas o tortura, ¿no? En donde se ha fijado que se violentan derechos humanos y que desde ahí los instrumentos internacionales te dicen que bajes al Estado Nacional
y que hagas una regulación expresa de esas conductas, ¿no? Entonces ahí es donde se cruza con las comisiones delictivas, porque reconocemos que es una violación a derechos humanos y que a nivel interno se debe de sancionar. Y en algunos contextos también señalan que se deben de erradicar ciertas prácticas. Pero también tiene que ver, Celsin, y a nuestro auditorio, tiene que ver a veces con ciertas conductas que, y evidentemente es un cruce también con las violaciones, que incluso se pueden convertir en crímenes de carácter internacional. Claro, ahí estamos hablando de temáticas en donde deben de entrar otros entes, entes de carácter internacional, pero tienen esa figura, ¿no? Es decir, ya se regulan en el ámbito internacional este tipo de conductas para decir, no solamente violentan derechos humanos, sino también constituyen un delito de carácter internacional. Aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de genocidios, estamos hablando de crímenes de guerra o de crímenes de agresión. Y este tipo de delitos sí son revisados por estas autoridades internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional o tribunales híbridos o tribunales especiales o que se les conoce como tribunales ad hoc. Y parten de esta idea de la jurisdicción internacional, que más o menos es una cuestión de sabemos que se están cometiendo delitos muy graves, violaciones a derechos humanos muy graves, y como todo mundo nos hemos puesto de acuerdo de que no podemos permitir esas circunstancias, podemos hacer uso de esta jurisdicción universal. Piénsalo y el auditorio, pensémoslo como, por ejemplo, tú tienes a tus hijos, ¿no, Celsi? Y luego está tu mamá y luego está tu abuelita. Y entonces resulta que tú dices, no, pues no, no, estos niños hicieron una travesura tal que ahora sí me los voy a justiciar, ¿no? Y entonces ya tú empiezas a pensar qué sanciones les vas a dar y entonces va a entrar primero tu abuelita y va a decir, no, a mis niños no me los toques, ¿no? Y después también va a entrar tu mamá y decir, no, sí, a ver, hay digamos, un sistema de reglas en tu entorno que serías tú y tus hijos, pero también hay sistemas más arriba. La jurisdicción universal sería eso, ¿no? La posibilidad de que tu abuelita y tu mamá puedan entrar a proteger, en este caso, a tus hijos, ¿no? Mm. De alguna manera, esa es desde un poco la crítica, porque sí se ha prestado, pensemos Estados Unidos y demás, en decir, bueno, pero es que entonces cualquier estado va a venir a intervenir a otras poblaciones. No, también la jurisdicción universal tiene reglas y cuando estamos hablando de tribunales internacionales es porque en el estado en particular no quiere o no puede investigar esos hechos y entonces por eso se acude a ese ámbito. Y aquí lo que podemos ver, insisto, es que sí se están cometiendo hechos delictivos, sí es necesario atenderlos y por eso hay reglas en específico. Ya cuando de alguna manera, como el caso que les platicaba de tortura, de desaparición y demás, sí hemos generado un marco jurídico interno o nacional para investigar esos hechos y que de pronto tengamos sanciones, porque aquí es donde se cruza la parte de las obligaciones y los deberes de, el Estado frente a los derechos humanos. Como obligaciones decíamos proteger, respetar, garantizar, promover. Pero cuando ya no hicimos eso, y de pronto se violentan estos derechos humanos y que se relacionan con comisiones delictivas, entonces ahora toca prevenir, investigar, sancionar y reparar, que es lo que hemos estado hablando en otros contextos sobre casos que hemos evidenciado aquí o que hemos hablado de ellos. Desde ahí surgen pues este segundo nivel, que sería el deber, porque el Estado ya no hizo lo primero, ya no garantizó tu vida, ya no protegió tus posesiones, no limitó la acción de sus agentes estatales y por eso tenemos que entrar en ese segundo nivel. Y cuando hablamos de graves violaciones, digo, nuestro país es un ejemplo claro, tú ya nos contarás más adelante cifras que tenemos en ese rubro, lo que se piensa y demás, pero al menos desde el ámbito internacional podríamos decir que no estamos bien en temas de protección a derechos humanos. No se respetan muchos de ellos y en ocasiones es muy grave. Acabamos de tener un evento bastante lamentable de muerte de mujeres y niños
en donde hubo participación de militares. Esto no es un hecho aislado, que de pronto eso es lo que los medios tal vez no los medios, ¿no? Pero el discurso oficial es, sí, pero solo pasó ahí. No, el problema es que pasa constantemente, ¿no? Hemos hablado incluso aquí temas en particular, cuando hablábamos de las sentencias de la Corte Interamericana en donde se involucraban mujeres, hemos hablado de este fenómeno, y ya hablamos incluso de justicia, de seguridad nacional, y todas estas temáticas, ¿no? Entonces, sí es importante que se retome porque lo que hemos visto es que sí tenemos un alto índice de impunidad, tenemos tasas extremadamente bajas en temas de enjuiciamientos, no estamos atendiendo los delitos como deberíamos y pues acá, como tú también nos adelantabas, está muy relacionado con temas de corrupción. Tenemos una cuestión de inseguridad en el país pues bastante grave. No es una cuestión de solo un sexenio, la realidad es que esto lo traemos arrastrando desde hace bastante tiempo y también, pues lo que decíamos, ¿no? Tenemos muchos casos en donde se reporta que agentes estatales están involucrados con bandas criminales, tanto nacionales como internacionales, y que de pronto, pues si no vemos un resultado directo en el combate a la criminalidad, pues menos aún lo vemos cuando vienen involucrados agentes estatales. No hay consecuencias en cuanto a estas comisiones. Y por lo que hoy documentamos es que tenemos crimen organizado, tenemos narcotráfico, tenemos homicidios, tenemos tortura, tenemos secuestro, tenemos extorsión, trata de personas, desapariciones, muchísimas conductas delictivas y que esto lo único que refleja es que pues andamos en un nivel de violencia e inseguridad grave y al final no vemos cómo de verdad estamos sancionando, si estamos sancionando, ¿no? Se nos van acumulando las víctimas, y pues no tenemos una proporcionalidad. Sí ha habido resultados, no decimos que no, pero el problema es que esos resultados no son proporcionales a las comisiones delictivas que ocurren en el país. Es decir, tenemos más hechos delictivos y menos sentencias, ¿no? Y debería de ser al menos tener ahí un estimado general. Y entonces el problema de las comisiones delictivas y de las violaciones a derechos humanos, pues se agravan cuando tenemos esta impunidad, que pues es muy característico en estos fenómenos, tanto delictivos como de violaciones a derechos humanos. Entonces, esa es la problemática real que de pronto no atendemos de la mejor manera, no resolvemos las problemáticas. Si también no nombramos el problema, lo hemos dicho en otros programas, entonces no hay una obligación de atenderlo y esto no va disminuyendo. Entonces, la gravedad de esto es que pues seguimos saliendo en los reportes internacionales de que no respetamos derechos humanos. Acabamos de pasar hace poquito un examen periódico universal que justamente es para valorar qué tanto hemos avanzado y las recomendaciones son bastante numerosas, ¿no? Y algunas ya todas de pronto las ha reconocido el Estado mexicano, pero lo que vemos ahí es que los pendientes son bastantes, ¿no? Y hay ahí pues otras temáticas, pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa para seguir platicando de esto? Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre violaciones a derechos humanos y comisiones delictivas y Norma nos estaba platicando por qué hay violaciones a los derechos humanos aquí en México, ¿verdad, Norma? Sí, sí, sí. Pues mira, también un poco revisando o haciendo el cruce con el acceso a la justicia, pues hay una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, pero también internacionales, que han
hecho una identificación respecto a los factores que inciden precisamente en el acceso a la justicia, pues de las y los mexicanos. Se ha documentado que hay una falta de independencia del Poder Judicial y eso, híjole, es un tema que yo creo que lo vamos a reservar para un programa específico, también tomando en cuenta que ahorita hay unas propuestas pues, un poco alejadas de la realidad, pero ya lo platicaremos más adelante. Pero pues sí se logra documentar también que hay una inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal. Sí se pensó como con una idea, pues sí necesitábamos que el sistema cambiara, pero también tropicalizamos algunas cosas, ¿no? Que dejó ahí unos huequillos que de pronto pues sí hay que ir perfeccionando. También tenemos esta persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones y se nos dice en la Constitución que toda prueba que se obtenga violando derechos humanos y la tortura es una violación a derechos humanos, no nos sirve en un proceso y además todo lo que salga de esa confesión está contaminado y no lo podemos usar en un proceso penal. También seguimos teniendo figuras que pues de pronto obstaculizan el acceso a la justicia, como el arraigo. Por fortuna también eso ya está pues sobre la mesa para discutirlo. Eso igual también en un programa más adelante, si les interesa, pues lo podríamos tocar porque por dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se habla de esta temática y creo que ahí también ya lo abordamos cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa y también se habló un poco ahí sobre temas de arraigo. Se nos ha dicho que esas figuras atentan contra los instrumentos internacionales y que por tanto tenemos que modificarlo en sede interna, pero son ahí herramientas que seguimos teniendo dentro del marco jurídico que sí obstaculizan pues este acceso a la justicia. También pues no tenemos mecanismos suficientes y los que tenemos no se aplican de manera adecuada para garantizar la reparación del daño a las víctimas. Tenemos una falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en todo el país y una marcada tendencia de las autoridades a inclinar, y esto ocurre muchísimo y lo vemos constantemente en las asesorías que damos, esta inclinación de las autoridades a que sean las víctimas las que investiguen los hechos delictivos y que de alguna manera esto evidentemente desatiende las obligaciones de los propios agentes estatales, pero parecería que ellas son las que tienen esta carga, ¿no? De hacer o de alguna manera medir con su actuación si está avanzando o fracasando la investigación. Es más, tenemos casos en donde les han dicho a las víctimas, ¿no? Es que también si usted no me trae información, pues ¿cómo quiere que avancemos? No, perdón, esa es tu obligación, no de las víctimas. Y a veces las víctimas, a reserva de seguir afectando su salud mental, ¿no? Las afectaciones que genera el hecho victimizante lo hacen porque saben que si no lo hacen, de todas maneras la autoridad no se va a encargar de sus obligaciones y entonces asumen ese deber como propio, sabiendo que no les pertenece, pero con el único fin de ver avanzar sus casos, ¿no? Y pensemos para poder ubicar al feminicida, para poder saber el paradero de sus familiares, por mencionarles algunos casos, ¿no? Entonces, es muy grave que veamos el nivel de desatención de los derechos humanos que tenemos en el país y que de pronto, pues los niveles de violencia que tenemos, de inseguridad, al grado, Celsin y a nuestro auditorio decirles que en esta temática tenemos abusos generalizados y eso es grave decirlo, porque si se supone que estamos diciendo que dentro de todas estas reformas de derechos humanos, estos derechos eran el eje rector o son el eje rector de la acción del Estado, pues que tengamos comportamientos constantes y recurrentes de decir, sí, los militares siguen haciendo tal cosa, sí, los policías siguen cometiendo tal cuestión, sí, se sigue ocurriendo o sigue ocurriendo estos temas de la tortura
pues es una respuesta evidente de que no estamos haciendo lo que nos corresponde, al menos desde la parte de la autoridad. Se sigue hablando de que agentes de las fuerzas de seguridad están implicadas en violaciones a derechos humanos y que los ciudadanos seguimos siendo violentados por aquellas personas que deberían de protegernos y que de alguna manera pues hay que reconocer que está pasando este fenómeno, no tratarlo como hechos aislados, porque si no, pues la respuesta no va a llegar y van a seguir aumentando y vamos a seguir teniendo casos graves, ¿no? Vemos el caso de los periodistas, vemos el caso de los defensores, que es otro ejemplo claro. Vemos la lucha de pueblos y comunidades indígenas ante la protección de territorios y que lo único que hacen es, pues nada más tratar de callarlos, ¿no? No solamente a través de la violencia, sino también callarlos desde esta desatención del Estado de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pero eso es como el plano general, pero si ya lo abordamos desde un contexto particular, ¿no? Y vemos qué es lo que se piensa de los derechos humanos a nivel social, pues también nos daría mucha luz. Ahí tú, Celsi, ¿nos puedes un poco aclarar esta temática? Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando sobre algunas cifras, ¿no? Que aumentan y, bueno, en realidad nunca disminuyen, ¿verdad? Pero fíjate que 7 de cada 10 mexicanos estiman que la ley se respeta poco o nada. O sea, imagínate, 7 de cada 10, o sea, es más de la mitad. El 56% de los mexicanos consultados se manifestó que de acuerdo con que están de acuerdo con que deben de respetar las leyes siempre, incluso si son, pues injustas. El 23% dijo que está en desacuerdo con ello, el 13% que está muy de acuerdo y el 3% no estuvo, pues, ni de acuerdo ni de acuerdo. Y con eso es muy en desacuerdo, respondió estar bien el 3 y el 2% pues de plano no contestó. Los habitantes en México muestran una posición ambivalente en relación a los derechos humanos y según esto, la encuesta La situación de los derechos humanos en México del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 56% de la población afirma que en el país no se respetan los derechos humanos y un porcentaje aún mayor, el 78%, considera que estos son obstáculos para la impartición de justicia. El 36% está muy de acuerdo con esta oración y el 42% está pues más o menos, ¿no? O sea, que sí y que no. El 83% también señala que en México se protegen los derechos humanos de los delincuentes antes que los derechos humanos de las víctimas. Y para el 88%, los sospechosos de cometer algún delito argumentan que sus derechos fueron violentados, ¿no? El 50% muestra en desacuerdo en caso de haber cometido un delito grave, los presuntos responsables deben contar con la protección de los derechos humanos. En este mismo sentido, el 79% opina que los delincuentes deben de ser castigados a toda costa, incluso si no se respetan sus derechos humanos. El 45% considera que es más importante garantizarles los derechos humanos a las víctimas, mientras que el 52% asegura que garantizar los derechos humanos por igual es importante. Al preguntarles también a la población quién respeta más los derechos humanos, las respuestas son uno, los militares, el 63%, seguido de los empresarios y empleadores, 56%, y en contraparte considera que los policías, el 31%, y los custodios penitenciarios, el 25%. Son los que menos van a respetar los derechos humanos. La poca confianza que existe entre la policía se refleja pues también al preguntar a los encuestados qué tan probable es que la policía municipal respete los derechos humanos de las víctimas, a lo que el 32% cree probable que respeten sus derechos humanos. En el caso de la Guardia Nacional, el porcentaje aumentó a un 48% y en el caso de los militares llegó a un 54%. La postura es crítica respecto a lo que pues, el gobierno hace para proteger estos derechos humanos. El 62% cree que los recursos están destinados o que el gobierno destina estos recursos no son suficientes para garantizar la protección de los derechos humanos, mientras que el 30% considera que sí lo son. También el 30% de esta población encuestada señala que la actual administración federal está haciendo
más que anteriores gobiernos para proteger los derechos humanos, y el 36% considera que está haciendo lo mismo que otros gobiernos, y el 34% indica que está haciendo menos que administraciones previas. Un poco más de la mitad de los encuestados, un 54%, ha escuchado de una organización o alguna institución del gobierno que se dedica a proteger los derechos humanos de la ciudadanía, siendo la más mencionada la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el 73%, seguido de otros institutos o dependencias locales de derechos humanos con un 16%. En contraparte, únicamente el 20% ha escuchado de alguna organización de la sociedad civil. Esto resulta importante, ya que si bien el 45% señala que acudiría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en caso de que le violentaran sus derechos humanos, y el 9% acudiría a la Procuraduría Nacional, Tribunal o al Ministerio Público, y el 14% dice que no, o que desconoce, ¿no?, a dónde acudir si se le violentaran sus derechos. Respecto a estas instituciones que les mencioné, o estas instituciones públicas de derechos humanos, el 40% considera que funcionan mal. El 17% considera que funcionan muy mal, mientras que el 28% considera que funcionan bien, y el 3% que funcionan muy bien. En cuanto a las recomendaciones que se han emitido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer respetar estos derechos humanos, el 58% de la población considera que el gobierno no las atiende. En los últimos años, pues se han destacado, ¿no?, distintos tipos o casos de violaciones a derechos humanos aquí en México. Y sobre esto, la población encuestada menciona que le han causado más indignación aquellos en donde ha habido violencias hacia las mujeres, el 18%, y en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, maneja un 15%. Y más reciente, el asesinato de Giovanni López en Jalisco, menciona un 3%. Y el uso de la violencia por parte de la Guardia Nacional contra manifestantes en Chihuahua, un 5%. Sobre el futuro de de los derechos humanos en nuestro país, el 51% se muestra preocupado de que estos se dejen de garantizar aquí en México, mientras que el 24% se muestra pues algo preocupado por este tema. Dentro de todas las cifras anteriores que les platiqué, pues nos demuestran que el avance en la promoción de derechos humanos, pues sí va fluyendo un poco, pero como mencionábamos, ¿no? La apropiación sobre los mismos aún muestran pendientes, y más en una sociedad en donde el discurso se queda limitado, ¿no?, ante la evidencia brutal de omisiones e inacciones por parte del Estado. Y pues bueno, si queremos dar un ejemplo más, hay que enfocarnos en las materias en donde hemos desarrollado nuestra labor en mayor medida y que nos tiene acercando estos temas a la población mediante esta frecuencia, ¿no? Todos estos programas que les hemos traído a lo largo de estos meses, y que les hemos estado diciendo, ¿no?, hablando sobre todos los derechos humanos y que deben de ser respetados, y cuáles pues han sido los más violentados, ¿no?, a lo largo de estos años. Pero pues también uno de estos derechos, y no tanto derechos, ¿no? Más bien una de estas violencias que ha ejercido aquí en México es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, y que se ha sistematizado, ¿no? Y que también se ha invisibilizado mucho aquí en México, ¿no? ¿No? Y que aquí, al menos aquí en la organización, lo hemos manejado, o bueno, de eso trabajamos, ¿no? Y lo hemos Ujú. visto y no hemos visto un gran avance por parte de las autoridades, ¿verdad, no? Sí, digo, al final yo creo que los datos que nos diste, em, es que sí, justamente aquí podemos ver cómo sigue una confusión entre los derechos humanos y las comisiones delictivas. Y también podemos darnos cuenta que sobre la promoción de derechos humanos todavía no hemos logrado un entendimiento cabal. Y eso es parte de la obligación del Estado, ¿no? El que sigamos creyendo que los derechos humanos protegen más a delincuentes, es que protegen a delincuentes, no sé si sea ese el término correcto, Mm. que protegen los derechos, ¿no?, de personas que están privadas de la libertad, porque el único derecho que tienen limitado es la libertad tal cual. Bueno, esa es otra cosa abismal, ¿no? Pero también hay derechos de las víctimas, también se puede ir a comisiones, pero no necesariamente las comisiones van a atender ciertas deficiencias, o sea, hay que saber que hay atribuciones que se deben de respetar.
Y insisto, yo creo que lo que tú nos has dado como números nos da mucha cuenta de lo que falta. Y justamente lo que refieres de la violencia contra las mujeres, pues es lo que está hoy en boga, ¿no? De pronto, porque más que acciones del Estado, yo podría ahí afirmarlo y seguramente tú confirmarás esta cuestión, más que por una acción del Estado que ha tenido que implementar, porque lo cierto es que instrumentos legales o jurídicos tenemos bastante, pero ha sido más porque los casos de pronto han llamado al clamor social y dar cuenta que no avanzan y que por eso salen y salimos personas a hablar sobre la temática que se ha puesto sobre la mesa, pero no necesariamente por una temática de verdadera preocupación, sino más bien reacciona el Estado cuando la movilización social ha sido tan grande que obliga al Estado a movilizarse, ¿no? Y pues sabemos, ¿no? Que la violencia contra las mujeres se presenta de diferentes maneras en cualquier ámbito de desenvolvimiento y que genera impactos a un nivel micro, ¿no? Desde un enfoque individual, pero también familiar, comunitario, social e incluso institucional. Y justamente en la violencia institucional es donde guarda mayor relación con las violaciones a derechos humanos, porque estamos hablando de actos u omisiones de servidores públicos en cualquier orden de gobierno que pues discriminan o que tengan como fin dilatar o obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de derechos humanos de las mujeres. Y eso también tiene que ver con un deficiente acceso al disfrute de políticas públicas que estén destinadas tanto a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Y pues sabemos que la violencia feminicida precisamente es la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres y aunque queramos decir que se ha disminuido, estadísticamente sí tiene un ligero repunte hacia la baja, pero que cuando revisamos las otras violencias nos damos cuenta que esas también se han exponenciado y entonces no estamos hablando de que la violencia contra las mujeres haya disminuido, al contrario, no tenemos indicadores a la baja. Y casos nos van tocando cada vez más cercanos, ¿no? Nosotros acá en la organización llevamos este tipo de asuntos, pero pues sabemos ahora que no estamos trabajando como deberíamos porque pues seguimos teniendo más y más, más y más y más y más y más casos, ¿no? Y tan solo en el ámbito particular, lo contábamos acá en la organización porque es algo que acaba de ocurrir, ¿no? De tocar un feminicidio o una tentativa de feminicidio cerca de nosotros, ¿no? En el caso particular, un familiar, dos familiares míos acaban de pasar por un evento de esta naturaleza y lo que platicábamos Celsin y yo hace unos días era justamente eso, ¿no? Que cómo de pronto no disminuye esta problemática ni desde las acciones de Estado ni desde las acciones comunitarias, porque sabemos que ocurren, porque caen los casos aquí, les damos asesoría, pero resulta que hoy tengo un caso cercano a mí y mañana puede ser Celsin, esperemos que no, pero mañana puede ser alguno de ustedes, etcétera, ¿no? A lo que vamos es, si queremos medir la acción del Estado, les podemos garantizar, al menos con los casos que nos han tocado a nosotros aquí, pues un poco acompañar, es que no está frenando este fenómeno, ¿no? Y que se cruza con muchas acciones en donde podemos afirmar que al menos en el caso que yo les estoy narrando, que acaba de ser reciente, eh, agarraron a al agresor, pero fue la propia comunidad la que de alguna manera reaccionó y no el Estado cuando había una denuncia previa y una medida de protección otorgada. Y luego también sorprende que ya después, cuando el hecho se hace, pues se va a los medios de comunicación, pues existan manifestaciones, ¿no? De pronto de otras personas, no sé si vinculadas o no con el agresor, que digan, es que ustedes no saben por qué reaccionó así. Hay una razón por la cual reacciona así. Perdón, pero ¿qué tipo de reacción puede haber hacia un
feminicida en potencia, ¿qué clase de argumento puedes dar como sociedad para decir tenía razones, ¿no? Esto yo creo que es muy lamentable y volvemos a lo mismo, nos habla mucho de cómo tenemos que seguir trabajando en la promoción de derechos humanos y seguir trabajando en los temas de violencia contra las mujeres, porque por ahí luego a veces cuando damos clases nos dicen, y otra vez tenemos que hablar, ¿no? Cuando tomamos clases nosotras, ¿no? Pero si ahora las mujeres tienen más derechos, no, a ver, entonces, si haces ese argumento, simplemente es porque no has entendido esta problemática. Y por eso tenemos que seguir hablando de esto y por eso tenemos que seguir abordando estas temáticas. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro corte comercial y regresamos para ir cerrando nuestro, nuestro programa? Muy bien, muy bien. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las violaciones a derechos humanos y comisiones delictivas. Norma nos estaba platicando, ¿no? Así, a grandes rasgos, pues esta violencia contra las mujeres y que pues sigue, ¿no? Invisibilizada. Y pues lamentablemente el caso que sucedió con muy cercano de Norma, pues nos hace abrir los ojos, ¿no? Y darnos cuenta que no es algo, que no debería de ser hechos aislados, ¿no? Pero Ujú. pues también existen estos instrumentos, ¿no? Que protegen a las personas contra las violaciones graves a derechos humanos, ¿verdad, no? Sí, por fortuna, pues no podemos esperar a que el Estado haga todo en un plano individual y si no lo quiere hacer, pues tenemos los instrumentos internacionales. Hoy día sí tenemos un catálogo bastante amplio de protección a derechos humanos, se le conoce como el Corpus Juris de Derecho Internacional en materia de derechos humanos y se compone por diferentes instrumentos de carácter tanto vinculante como instrumentos no vinculantes, que se los conocemos como soft law, en donde aquí vamos a encontrar declaraciones, principios, reglas, directrices, etcétera. Todos estos instrumentos se crean con la idea de contar con estos pisos mínimos de protección a un nivel internacional. Es algo así como criterios que todo mundo nos hemos puesto de acuerdo para proteger y generar acciones de esta protección. Y de alguna manera, cuando el Estado se adhiere a estos instrumentos, se obliga a implementar ya en sede interna pues diferentes pues, lineamientos, seguimos con el cumplimiento de estos pisos mínimos o bases, obviamente con el fin de fortalecerlos, hacerlos más amplios, más grandes y que de alguna manera podemos proteger de una manera más óptima dentro del territorio. Por eso también, pues es importante, lo hemos estado insistiendo, pues no tener este doble discurso de solo sumarnos a los instrumentos, pero no respetarlos dentro de nuestro territorio, pues porque eso lo único que hace, además de que no estamos cumpliendo con nuestra obligación, es que se pierde el efecto útil de los instrumentos, es decir, se pierde la protección para, por lo cual fueron creados y que de alguna manera, pues sí podemos ver a un Estado pues impostor que pues nos muestra una cara a un nivel internacional, pero en sede interna incumple con esas obligaciones y eso lo único que genera son más violaciones a derechos humanos. Y aquí insistimos, no estamos hablando de un gobierno en particular, estamos hablando del ente de Estado, que de pronto pues las violaciones las hemos visto a lo largo del tiempo y más bien lo que queremos es puntualizar que una obligación está para eso, para cumplirse, ¿no? Pero de pronto ya para ir cerrando, Celsin, ¿nos podrías contar cómo podemos proteger los derechos humanos desde un carácter individual? Ujú. Pues hemos platicado, ¿no? Que el principal protector para garantizar la seguridad de las personas y estos derechos humanos, pues es el Estado. Pero también cualquier persona es capaz de proteger y promover uno o varios derechos humanos. Y nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que podemos apoyar en los siguientes rubros. Uno es colaborar con organizaciones pro derechos humanos, creando lazos de apoyo en la comunidad es clave y las asociaciones dedicadas a proteger estos derechos fundamentales siempre requieren ayuda. Si no existen asociaciones dedicadas a esta materia, es posible fundar pues un grupo local, ¿no? Con todas las personas que estén interesadas para tratar de concientizar a la población.
El otro es registrar y reportar estas violaciones a derechos humanos. Esto se puede llevar a cabo ante entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos en los casos muy graves o cuando se desconozca algún. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una de ellas. Organizar acciones creativas. En ocasiones, la mejor manera de asegurarse de que las autoridades escuchen un llamado a defender los derechos humanos es a través de una acción creativa impactante. Esta también llamará la atención de los medios de comunicación, por lo que es probable que más población se sume a esta iniciativa. También el apoyar a víctimas que han sido violentadas o han sido violentados sus derechos humanos es esencial, ¿no? Respaldar a estas víctimas. Y una de estas formas de hacerlo es trabajando para facilitar los medios materiales para evitar que haya personas en situación de exclusión. También es importante sí, acercarse a las comisiones de derechos humanos. Asistir a la sede de la comisión con la finalidad de aprender más sobre nuestros derechos humanos o, en su caso, con la necesidad de pedir el apoyo de defensa por alguna violación hacia los mismos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene este objetivo esencial, ¿no? Este objeto esencial que es la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo otras actividades como las de observación, promoción, estudio y divulgación de estos derechos humanos. Y respecto a las comisiones delictivas que hemos estado platicando en este programa, no hay que olvidar que como ciudadanos tenemos este deber de darle aviso a la autoridad cuando estamos en presencia de un hecho delictivo, ya sea que seamos víctimas o que seamos testigos. Y sabemos que pues estas autoridades ahora pues no gozan de buena reputación por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Pero también está en nuestras manos pues obligarlos, empujarlos a que realicen de mejor manera sus funciones y pues mientras más denunciemos, pues incidimos, ¿no? Que se cometan menos hechos delictivos. Y también yo creo que agregaría un punto importante aquí en la de proteger. Hay unos cursos que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Internet. Eh, si quieren conocer un poco más o cómo pueden ayudar o tener estas constancias de que pues están capacitados por parte de la Comisión Nacional, pues se pueden meter, ¿no? Ahí que se llama, creo que cursos Comisión Nacional de Derechos Humanos y abren en ciertas temporadas ciertos cursos para conocer y ustedes pues se capaciten, incluso les dan su constancia. Se los digo porque yo tengo varias y de esos mismos cursos les dan se los cuentan como diplomados. Entonces pues yo creo que también sería un punto a agregar a cómo podemos ayudar a protegerlos, ¿no? Ujú. Ujú. Y sí, porque sabes, al final, cuando revisamos toda esta materia, a reserva de que evidentemente pues yo soy derecho humanera de corazón, ¿no? Eh, lo que sí me queda como muy claro cuando el discurso es, bueno, pero los derechos humanos no se respetan. Sí, hay una parte de razón en esa afirmación. Sin embargo, también puedo garantizar que justamente el que tengamos ciertos delitos hoy dentro del catálogo habla de que nos ha importado la problemática y queremos sancionarla. Claro, esto va de la mano de trabajar con reducir la impunidad, mejorar a las fiscalías, que tengamos servidores públicos capacitados. Digo, yo sé que es uno de los elementos y que todavía nos falta mucho para trabajar, pero así como hay derechos de víctimas, también hay derechos de imputados, pero también hay derechos de colectivos o grupos en situación de vulnerabilidad. O sea, al menos en el marco jurídico, la protección sí está. Lo que estamos buscando ahora es que se vuelvan efectivos esos derechos y que no partamos de un discurso meramente superficial, yo diría, ¿no? Porque entonces se señala o se manifiesta que ¿para qué tenemos más y más y más divisiones en cuanto a colectivos que hay que proteger? Pues lo seguimos teniendo porque no hemos garantizado los derechos de sus colectivos. Y en la medida que generemos política pública específica para ellos, entonces podríamos ver o te podríamos hablar de que en un futuro no tendríamos esas divisiones, pero hoy día la realidad nos obliga a tenerlos y que de alguna manera
no lo consideremos como que son inalcanzables, porque los derechos humanos son para mí, para ti, Celsin, para todo nuestro auditorio, pero también hay una obligación de que los conozcamos, porque solo en la medida de conocerlos podemos exigirle a las autoridades. Piensen que los derechos humanos son como esa barrera frente a los abusos de autoridad, porque el Estado también comete abusos, ¿no? Y entonces los derechos humanos se crean para protegernos, sí, pero para también decirle al Estado, no, no puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Hay límites, hay reglas que debes de respetar. Y eso es la mejor forma de protegernos todos y cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros conozcamos esos derechos, pues vamos a poderlos hacer valer y proteger a otros colectivos. Y también eso es importante, que denunciemos, tú lo mencionabas bien, yo sé que dentro de la confianza de las instituciones, las procuradurías y las policías no se llevan una buena calificación, pero también está en nosotros, y eso es lo que al menos nosotras hacemos acá en la organización, de tratar de hacer cumplir las leyes desde lo que se ha pactado, porque son obligaciones que tiene el Estado. No le estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo de pronto que hagan algo que no se debe, que de pronto desde ahí las investigaciones pueden cubrir los estándares internacionales y podemos llegar a buenos estadios, pero si de pronto esa autoridad no ni siquiera conoce, porque de verdad hemos tenido casos en donde agentes de Estado ni siquiera conocen las obligaciones que parten de los instrumentos internacionales. Y no hay que olvidar que a partir de lo que señala el artículo primero constitucional es lo que hay en el ámbito local, pero también lo que hay en el ámbito internacional. ¿Te acuerdas que en el diplomado que tomamos nos hablaban hablaban de utopías y horizontes, ¿no? Y no sé si en otro programa ya lo hemos mencionado, me parece que sí. Pero yo me quedo con esa idea, ¿no? De horizontes. Los horizontes son alcanzables. Vamos llegando a ellos, vamos avanzando de a poquito. Tal vez el horizonte se aleja, pero sí hay un momento en que vamos a llegar a cubrir ese horizonte. Ahí es donde los derechos humanos le abonan a esta construcción de paz y le abonan a este límite al ejercicio del poder. Y entonces cuando todos y cada uno de nosotros nos empoderemos sobre ese conocimiento, entonces podremos lograr pues esos de alguna manera puestos en alto al Estado de decir no más y no podemos permitir esto, porque una cosa es que yo te dé esta posibilidad de que me gobiernes, ¿no? Porque he cedido parte de esta soberanía y otra que tú hagas con ese poder lo que a ti se te ocurra, incluso sobrepasando a esta voluntad que yo te di, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante y lo que se rescata de esta figura de los derechos humanos. Y te acuerdas, Elsin, que hicimos por ahí con nuestras compañeras de la Cana, que les contábamos que hacían una labor bien interesante con personas privadas de la libertad. Nos mandamos a hacer un unicornio con una bruja, ¿te acuerdas? Sí. Y eso lo mandamos a hacer porque yo le contaba a Celsin que cuando estaba en la maestría, un maestro me dijo, es que Norma, tú y tus derechos humanos es como creer en brujas y unicornios y entender que se pueden materializar, ¿no? Que cuestan trabajo, sí, por supuesto, pero se pueden materializar. Y pues con esto cierro, muy bien, pues no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Dios. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.